Bien, ya nos adentramos a la tercera clase, ¿sí? Como lo había comentado, una clase como ya les ha llegado, en los PDFs, se van a tratar tres temas, disculpen. El ser humano, ¿sí? Y sus características, sobre todo su característica social, la sociedad, ¿sí? Y la cultura y los fenómenos culturales. El ser humano, un ser social. Bien, eh, no puedo irme mucho tiempo hacia atrás como para dar las bases de por qué eh, esta característica de manejarnos en sociedad de los sapiens, pero porque es una tarea de la antropología, obviamente, ¿no? Y no del arte. Pero sí me parece muy importante aclarar cómo el ser humano necesita y cuán importante es esa necesidad de las demás personas, ¿no? Necesita de los demás, ¿sí? Necesita socializar, ¿sí? Poder relacionarse, comunicarse con otras personas, eh, sentirse contenido por núcleos, ya sea de amigos, ya sea de familiares o de personas a las que siente allegadas, con las que puede contar, confiar, ¿sí? Y necesita, sobre todo, de los demás para. En principio, somos uno de los mamíferos que más tarda, ¿sí? En valerse por sí mismo. Por lo tanto, necesitamos la sociedad para crecer, ¿sí? Esto es histórico, fue desde un principio esta cuestión de protección de los más chicos por parte de la sociedad, ¿sí? En segundo lugar, para aprender, ¿sí? Porque el ser humano de niño se va desarrollando y va aprendiendo a través del entorno social. También para comunicarse, que es una necesidad que impera, es muy importante para nosotros, ¿sí? En estos tiempos pandémicos es algo que nos afecta muchísimo el hecho de no poder estar comunicado, por eso estamos buscando este tipo de vínculos con ustedes para de alguna forma, al menos asincrónicamente, mantenernos en contacto, ¿sí? Comunicarnos, como decía. Y finalmente para desarrollarse y constituir conocimientos, ¿sí? Compartir conocimientos, ¿sí? Debatir. Esto es altamente importante y por eso yo molesto un poquito con las clases de consulta, ¿sí? No me voy a ir por las ramas de todas maneras. Eh, ¿Qué pasa con la sociedad? Es decir, el ser humano es un ser social, por lo tanto genera sociedad, ¿sí? Y en esta sociedad, la condición del ser humano este, va a generar fenómenos sociales o fenómenos de grupos, ¿sí? Tenemos tres imágenes debajo, acá, a la izquierda, en el centro y a la derecha, en la que tenemos tres situaciones de fenómenos, fueron elegidos aleatoriamente, ¿sí? Fenómenos sociales importantes, alguno más relevante que otro, pero como comentaba, elegidos de manera un poco aleatoria. Digo, bueno, esto me gusta, esto me gusta, esto también, porque me sirven como ejemplos para seguir un poco hilando con lo que veníamos charlando, ¿no? Ese arte que se desarrolla desde el siglo XX, que va a contrastar con el clasicismo, este, va a nacer de estos escenarios, ¿no? Tenemos tres escenarios en esta situación. El primero es un escenario europeo, ¿sí? La sociedad europea de finales, sí, de principios del siglo XX, perdón, ¿sí?
No muy distinta a los finales del siglo XIX, pero es justamente el comienzo del siglo XX, el París de 1900, ¿sí? Eh, en la fotografía central tenemos la sociedad de Norteamérica, ¿sí? Eh, También a principios del siglo XX, los dorados años 20, y a la derecha la sociedad argentina. Voy a comentar un poquito cuál es la situación de cada una, ¿sí? La primera, la sociedad parisina, Francia de 1900, la primer exposición universal. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Bien, han pasado muchos siglos desde las monarquías que se manejaban de manera vertical, ¿no? Con el rey sobre toda la sociedad, después el clero, ¿sí? Más abajo la sociedad en general o los nobles, y por último los vasallos. Esto ya no está pasando en este momento, ¿sí? Ya no existe ese triángulo social, o si existe, existe de otra manera, ¿sí? En este momento, eh, Francia, como toda Europa, ha evolucionado, ¿sí? Hacia un sistema sociocultural en el que todas las personas, o la gran mayoría, tenían acceso a diferentes tipos de experiencias y experiencias que se van a realizar en masa, es decir, a través de mucha cantidad de personas, ¿sí? Esta exposición universal fue la primera realizada en Europa. Por lo tanto, acudió a ella casi toda la sociedad parisina. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué estamos hablando de París si la asignatura trata de Latinoamérica? Bien, está perfecto. El problema es que Latinoamérica no nace de un huevo, ni es una cultura que se desarrolla totalmente escindida o separada de lo que es el fenómeno europeo, y menos en estos últimos siglos. ¿Por qué? Porque se fue globalizando la situación y todo lo que pasaba en Europa repercutía acá en América, y todo lo que pasaba en América de cierta manera también repercutió en algún momento en Europa, ¿sí? Acá, como podemos ver, esto no se trata de una foto aún, ¿sí? Se trata de una pintura, ¿sí? Pero ya en la pintura no es el protagonista ni un rey, ni ninguna figura santa o sacra, ni ninguna figura importante políticamente, sino más bien lo importante va a ser la sociedad, ¿sí? La sociedad, lo que empieza a anteceder, ¿sí? O a armar el escenario para lo que se va a venir en las primeras décadas del siglo XX. Estos son los denominados dorados años 20 en Estados Unidos, ¿sí? Los primeros bailes. Imagínense ustedes los primeros bailes, ¿sí? No existía ni cumbia ni rock and roll todavía. Se estaba desarrollando estilos distintos musicales como el jazz, el soul, entre otros, ¿sí? Eh, Estilos que hacían que le daban también la posibilidad a los jóvenes, ¿sí? De divertirse, en contraposición a esa sociedad feudal antigua en la que la fiesta se hacía familiar, se bailaba en grupo, solo un pedacito de la pieza se compartía en pareja. Si ustedes buscan alguna película antigua, o de siglos antes del siglo XX, eh, recomiendo, por ejemplo, para que vean cómo se bailaba, una película que se llama Orgullo y Prejuicio, que está, no sé si está tan buena o interesante, pero por lo menos eh, está encuadrada en esa época y muestra el contraste fuerte con esta época moderna, ¿sí? En la que ya se ha liberalizado toda esa estructura de baile, ¿no?
entre toda la comunidad y se bailaba medio en ronda y haciendo una serie de pasos, y se libera un poco de eso y cada pareja baila con quien quiere, con quien tiene gana y al ritmo de las nuevas expresiones musicales que se estaban desarrollando en ese momento en Nueva York. El último de los ejemplos es el primer Boca River, de nuevo no. Ese un Boca River, sí, uno de los primeros Boca River. El fútbol como uno de los deportes que se empezaban a poner en boga en aquel 1920, pero argentino, acá en nuestra nación, ¿sí? Y que se va a sostener como un deporte representativo a nivel nacional. Pero fíjense que esto se desarrolla no en la cancha de Boca o en la Bombonera, como la conocemos hoy, o en la cancha de River, el Gallinero, o en Núñez, como quieran llamarlo, sino que se desarrolla en el barrio de Barracas. Es un barrio que para lo que es Buenos Aires está relativamente cerca de la Boca, no está pegado, pero está relativamente cerca de la Boca. Y fíjense la masa de gente, es decir, esto, si nos vamos 150 años para atrás, no existía, ¿sí? No se juntaba por diferentes situaciones sanitarias, sociales, culturales, de las que no me voy a poner a hacer mucha referencia en este momento, pero el avance técnico, cultural, social, etcétera, va a empezar a generar este tipo de fenómenos que estamos viendo, fenómenos en los que las personas se podían juntar a compartir, y es más, ese juntarse a compartir, ¿sí?, representaba en cierta forma eh, una nueva forma de expresarse a nivel social, ¿sí? Eh, el que no se juntaba, digamos, no pertenecía al grupo social. El que no se vinculaba con estos grandes acontecimientos quedaba excluido, ¿sí? Más adelante vamos a hablar, obviamente, de la marginalidad y qué es lo que genera marginalidad, pero como para ir adentrándonos a qué son los fenómenos sociales, son este tipo de cuestiones. Hoy las vivimos también. ¿Qué pasa hoy exactamente hablando del hoy, el presente? Estamos atravesados por un problema enorme, que es el problema pandémico, que no nos está permitiendo hacer esto, ¿sí? Ni bailes ni nada. Por lo tanto, se ve muy afectada la cuestión social hoy en día. Pero hace unos 3 o 4 años atrás esto era muy normal, eh, obviamente de la manera actual, ¿no? Como estaba mostrando acá en la foto, ¿sí? Tomo eh, un fragmento de lo que les dejé en el texto de el tema 3, ¿sí? Al convivir con otras personas, los hombres se agrupan, pueden conformar pequeñas o grandes sociedades, pero en cualquiera de las dos situaciones deben aprender a convivir, desarrollar normas y costumbres para lograr esa convivencia, ¿sí? Van a compartir momentos, van a compartir gustos, van a trabajar, van a tener que trabajar en grupo, ¿sí? Para mantener ese bienestar, ¿sí?, tanto personal como social, dentro de los diferentes grupos, lo que termina por incentivar el mantener el bienestar grupal, ¿sí? Acá tenemos dos situaciones, ¿sí? Una es una clara reunión entre amigos, ¿sí? Con un fogón ahí, algo que era muy lindo hace unos años atrás, de lo que disfrutábamos mucho, ir a un día de campo, en cualquier lugar de acá cercano, ¿no? A mí me gustaba mucho irme acá
a las localidades del alrededor del Gran Resistencia, y poder tomar un día de campo, un día de descanso, ¿sí? Un fueguito, un asado, guitarrita, un truco, algo. Esta imagen obviamente no es de Argentina, pero puede ser en cualquier lado, digamos, estamos poniendo simplemente ejemplos, ¿no? Y obviamente a este tipo de situaciones también se le superponen las situaciones de nuestras responsabilidades, ¿no? El mundo laboral, en el caso de ustedes el estudio, las obligaciones, ¿sí? Este, el aprender a convivir en los grandes grupos, etcétera. Bueno, cultura y sociedad. ¿De qué vamos a hablar en este apartado? ¿Qué es la sociedad? ¿Sí? ¿Qué es la sociedad? La palabra sociedad proviene del latín societa. Voy a hacer como un pequeño paréntesis acá. ¿No le llama la atención que siempre que tenemos que definir una palabra, eh, te aclara que proviene del latín tal palabra o del griego, ¿sí? ¿No les parece algo como un poco raro? Vamos a ver más adelante por qué casi la gran mayoría de nuestro lenguaje está tan relacionado con todo lo que fue la cultura grecorromana, ¿no? Pero bueno, vayamos de nuevo a lo que nos interesa. Sociedad proviene de societa, que significaba en la antigua Roma vincularse de manera respetuosa y amigable con los miembros de una misma ciudad. Es decir, ¿qué era lo importante para el romano de aquel momento? Que no haya desencuentros, ¿sí? Que no haya fricciones, que no haya rispideces, ¿sí? La cultura de aquel momento era muy distinta a la cultura actual. Fíjense lo que es esta sociedad, ¿sí? Es una sociedad en la que la gente camina, por ahí se choca, uy, discúlpame, no pasó nada, ¿sí? En la Roma antigua, iba caminando, te chocaba y capaz que se armaba un pleito eh, importante y terminaban a los espadazos, ¿no? Así que para el romano y para todas las sociedades en general antiguas, el concepto de sociedad, ¿sí? Como el concepto también de ciudadano, eran importantes porque en cierta manera determinaba reglas y normas para que puedan convivir y vivir mejor, ¿sí? En síntesis, la sociedad es un gran colectivo organizado en algún territorio, en algún determinado de territorio, y está compuesto por varios elementos, ¿sí? Estos elementos yo los dejé citados en el PDF que envié, pero quiero mencionar algunos, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos elementos que compone a la sociedad son los grupos, ¿sí? Y esto es muy común entre nosotros. Se pueden dar por edad, se pueden generar por gustos, se pueden producir por compartir los mismos sectores de la ciudad o la misma ciudad o sentirse parte de una región como por ejemplo la provincia en este caso, ¿no? Pero se conforman grupos, ¿sí? En el caso de ustedes, claramente el grupo del colegio, el grupo del deporte que practiquen, el grupo de amigos del barrio, etcétera, ¿sí? El grupo familiar también, obviamente. Eh, Bien, eso con respecto a los grupos. Después tenemos también la masa social, ¿sí? ¿Qué es la masa social? Bueno, esto se da en las grandes capitales. Yo no me crié en una gran capital, ¿sí? Por lo que no conocía mucho este elemento de la sociedad, ¿no? El elemento de la masa social. Pero en general en las grandes capitales, ¿sí? En donde se desarrolla mucha actividad y hay una carga demográfica, digamos, ¿no?
una cantidad de gente muy importante, se va a desarrollar este fenómeno masivo en donde la gente se mueve en mucha cantidad, las relaciones, que en los grupos chicos son primarias, nos conocemos todos, ¿sí? Hay como una cierta amistad, no una profunda amistad, pero un cierto compañerismo, hasta se puede desarrollar algún tipo de confianza, mucha cuando se trata de amigos o familia. Esa relación en la masa social, en la gran masa social, cambia obviamente porque al no conocerse todos, simplemente van y vienen, se están rozando, están subiendo todos juntos al colectivo para transportarse, de pronto están tomándose un interurbano para irse de acá cuando todo estaba normal a Corrientes, o un coleurbano, o en el caso de las grandes ciudades un subte, ¿sí? No se conoce nadie, la relación es totalmente secundaria y por lo tanto en cuestión a lo que es fenómeno de masas, ¿sí? Lo que podríamos empezar a tener presente, porque vamos a seguir desarrollando este concepto, es que se da en ciudades con mucha densidad poblacional, ¿sí? Obviamente a partir de este fenómeno y de todo lo que se genera en el fenómeno de masas, eh, estas cuestiones, las cosas que suceden a nivel masivo en las grandes ciudades, luego se van esparciendo, y las ideas también esparciendo hacia diferentes rincones de los diferentes países, pero en general el fenómeno masivo o de masas se genera en las grandes ciudades, ¿sí? Como otro elemento de la sociedad, perdón, disculpen, estoy un poquito difónico hoy, vamos a encontrar a las autoridades, ¿sí? Al uso del poder de las autoridades y las normas, leyes y reglas que regulan, junto con las instituciones, el uso de poder por parte de las autoridades, ¿sí? Para que esto no se transforme en un abuso de poder, ¿sí? También nos vamos a encontrar con otro elemento muy interesante, que es el sistema productivo de cada sociedad, ¿sí? Dependiendo del desarrollo de la sociedad a la que estemos analizando, en este caso vemos dos fotos de acá de Argentina, pero podríamos estar viendo fotos de otros lugares, ¿sí? Dependiendo del desarrollo tecnológico que tenga esa sociedad, va a tener ciertos sistemas productivos, ¿sí? Y ese desarrollo y ese avance productivo afectan socialmente, y como existe una relación entre la sociedad, la cultura y el arte, que lo vamos a ver ahora más adelante, también ese desarrollo en la producción, además de afectar la sociedad, va a afectar la cultura y va a afectar el arte, obviamente, ¿no? Por último, quiero citar uno de los elementos que me parece para la asignatura es uno de los más importantes, que es la existencia de espacios, objetos, elementos, cosas, ¿sí? Que identifican a una sociedad. En el caso puntual de acá de Resistencia, pongo un ejemplo, yo veo, ¿sí? Observo que la gente se identifica muchísimo y se ha arraigado mucho a todo el fenómeno artístico que se genera en las bienales, por lo que cuando transportan una obra desde el domo, que suele ser donde quedan las obras una vez que se finalizan, hacia algún punto de la ciudad, ¿sí? Los vecinos la protegen, ¿sí? Es decir, no la rompen, denuncian si la quieren dañar, denuncian si la quieren robar, es decir, son cosas, cuestiones, espacios, objetos que ya pasan a significar algo para la sociedad, ¿sí? Y eso se vuelve muy importante porque
comienza ahí a generarse también una cuestión simbólica. Bien, hablábamos recién de la relación un poquito entre sociedad y cultura. Hablábamos en realidad de sociedad, pero mencionamos un poquito también a la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de normas, costumbres, hábitos, maneras de hacer las cosas, creencias, desarrollo artístico y científico, que tiene un grupo, una sociedad, una región en una determinada época, sí. Y cuando hablamos de cultura tenemos que tener en cuenta que vamos a estar hablando de maneras de vivir, de maneras de entender la realidad de miembros, grupos o sociedades, ¿sí? Y eso es muy importante porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de costumbres, ¿sí? De modos, de formas de vida, ¿sí? Y también de valores, ¿sí? De valores, costumbres, maneras de vida, maneras de ver la realidad, ¿sí? Algunos ejemplos cité, esto está en el texto, sí, la forma de vestirse, las normas de convivencia, ideales que guían los gustos de la sociedad, la forma de trabajo, las creencias religiosas, eh, pasatiempos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la cultura que es ese caldo de maneras de vida, de maneras de hacer las cosas, de formas de ver el mundo, de valores, sobre todo eso, ¿sí? Que se valora, con el que carga una sociedad, ¿sí? Es decir, que acá tenemos que tener en claro algo: si no hay grupo social, ¿sí? O si no hay grupo, por más pequeño que sea el grupo social, el desarrollo cultural no se da, ¿sí? O se da de manera muy, muy escueta, muy chica, muy corta, ¿sí? Perfecto, si hasta acá se entendió, la pregunta que continúa sería: ¿qué tiene que ver, ¿sí? La cultura con el arte? ¿Qué tiene que ver la cultura con el arte? Mucho. ¿Por qué? En muchas disciplinas la definición de cultura va a ser muy importante, pero la cultura dentro de nuestro estudio de arte es un concepto realmente imperativo, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura es el generador del fenómeno artístico, ¿sí? Es el motor generador del arte, y a la vez la cultura es altamente afectada por las producciones artísticas, ¿sí? Es decir, la cultura genera arte y a la vez se afecta por el arte, ¿sí? Yo, eh, para poner un poco la cosa de manera sencilla, ¿sí? Tomé dos momentos de la historia, ¿sí? Dos momentos de la historia, a la izquierda un momento, a la derecha otro, ¿sí? Momentos en los que obviamente la sociedad tenía valores, formas de ver el mundo, hábitos, maneras de vivir, y por supuesto eso repercutía en el arte, ¿sí? Por un lado estamos en los siglos XVIII, entre los siglos XVIII y XIX. Fíjense lo que eran las representaciones artísticas de estos siglos anteriores a el siglo XX. Representaciones muy fidedignas, muy fieles a la imagen, casi diríamos, eh, no digo una fotografía, pero tenían una definición eh, muy exacta, muy taxativa, y hasta exalzaba un poco a la figura de la que se estaba hablando, ¿sí? En este caso la primera es Napoleón, la segunda es un personaje muy conocido por nosotros, un personaje político, Manuel Belgrano, ¿sí?
pero también de alta relevancia histórica para nuestra nación, ¿no? El creador de la bandera. Pero fíjense, más allá de quienes se traten, fíjense el lenguaje, la manera en la que están representados, ¿sí? Muy definidos, muy definidos, con un claro juego de luces y sombras, ¿sí? En donde la luz aparece sobre lo más importante, el rostro, los detalles que se quieren mostrar, pero además es una figura que se acerca mucho a la realidad, ¿sí? Más allá de que exalta, ¿sí?, el rostro de cada uno o la imagen de cada uno, pero no se escapa a la realidad. Si fíjense el cabello, los ojos, la nariz, la boca, cada una de las partes, ¿sí?, de estos rostros muy bien definidas, lo que responde a la estética de ese momento. Por eso vuelvo a la clase número 2, ¿sí? El arte como una forma de expresión, pero prendida a la estética de un momento histórico, ¿sí? Esto va a responder a la estética de los siglos XVIII y parte del siglo XIX, ¿sí? Una estética clasicista, una estética clásica, una estética que tenía cánones que venían de antaños ya, veremos de a qué corresponde este clasicismo, ¿sí? Y que tenían determinada una manera de representar una obra artística o el rostro de una persona, ya sea en un cuadro, en una escultura o en las diferentes disciplinas artísticas, ¿sí? ¿Qué pasa en el siglo XX? Aparecen nuevas ideas, ¿sí? Aparecen nuevas formas de representar un rostro, ¿sí? Ahora, estas nuevas formas de representar un rostro, que están altamente abstraídas, ¿de qué hablo cuando hablo de abstraídas? Es decir, de que existe abstracción. Estoy diciendo que están vaciadas, ¿sí?, de detalles, y están más bien volcadas hacia lo esencial, ¿sí?, lo abstracto, lo que no responde al mundo real, sino más bien al mundo de las ideas, ¿sí?, de lo que se puede entender como un rostro, ¿sí? Pero ¿por qué se genera esto? ¿Cómo se llega de esta estética o forma de entender el arte a esto? Bien, por los grandes cambios que se generan sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX a nivel cultural, y que se van a concentrar, ¿sí?, en diferentes lugares. Yo eh, elegí por motivos personales, digamos, porque me parece que fue una de las escuelas más importantes de principios del siglo XX de arte, que es la Bauhaus, que se desarrolla en lo que hoy es Alemania, ¿sí?, en aquel momento la República de Weimar. ¿Qué va a pasar acá en la Bauhaus? Bien, pues se van a reunir toda una serie de pensadores, profesores, artistas, artesanos, etcétera, 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 que van a decir, bueno, señores, esta estética, estas estéticas, estas maneras de representar, de hacer arte, no van más, ¿sí? No se puede seguir representando hacia la realidad, porque no es la realidad que nos representa a nosotros como cultura del siglo XX, ¿sí? El siglo XX tuvo muchos avances, sobre todo en lo que eran ideas artísticas, se empiezan a combinar las diferentes disciplinas, algo que no se hacía en estas épocas, ¿sí? En esta época se separaban las disciplinas, la pintura por un lado, la escultura por otro, la música por otro, pero en el siglo XX se empieza a combinar, a hacer una combinación de las diferentes disciplinas, del diseño, de la pintura, de la escultura, por lo que
Y aparecen obviamente nuevas ideas con todos los avances tecnológicos. De nuevo, fíjense ustedes cómo lo que pasa en la sociedad afecta a la cultura, lo que pasa en la cultura afecta al arte, ¿sí? Esto, un rostro totalmente abstracto, con una utilización del material, de la pintura en este caso, totalmente diferente a los ejemplos que estábamos viendo anteriormente. No está hablando de ninguna figura importante, es un rostro, puede ser cualquiera, ¿sí? Algo que también empieza a aparecer, que es el individuo, la imagen del individuo, digamos, ¿no? Individuo cualquiera, no un personaje importante, un individuo, ¿sí? Y acá, bueno, el logo de la Bauhaus, ¿sí? Que si lo observamos de manera rápida aparece un círculo con unas líneas adentro, pero en realidad es un perfil de también un individuo, un perfil de un ser humano, ¿sí? Eh, la vista, el ojo, ¿sí? Altamente abstraído, ¿sí? Todo con línea recta, ¿sí? La vista, la frente, la nariz, la boca, la pera y la papada, ¿sí? Acá nos podemos dar cuenta de cuál es la relación que existe entre la sociedad, la cultura y el arte, ¿sí? Ante un cambio de ideas, un cambio cultural provocado por lo que sea, van a surgir nuevas maneras de ver el mundo, por lo que se va a generar seguramente nuevas maneras de hacer arte. Les comento que esta es la segunda vez que estoy grabando el video. En el primer video yo, de todos estos ejemplos artísticos que los menciono en, en el PDF que les envié, tomé fragmentos de las canciones, fragmentos muy cortos por el tema del copyright, ¿sí? Pero de todas maneras YouTube me lo denunció, así que en este video no voy a poder mostrar ningún fragmento, pero están los enlaces en los PDFs, por lo que busquen, les pido que lo busquen, así pueden ver eh, las diferentes estéticas que se van dando a medida que se va evolucionando a nivel musical en la región. La gran mayoría de los ejemplos son argentinos, salvo el de este señor. Los voy a mencionar, ¿sí? En primer lugar lo tenemos a Víctor Heredia, un gran artista de la Argentina, eh, compositor, cantautor de grandes canciones que representan a toda una época muy golpeada de la Argentina, ¿sí? Ya hablaremos de eso. En segundo lugar lo tenemos a Charly García, un ícono de la música nacional, ¿sí? No solo del rock sino de la música, un genio, bueno, hablar de Charly, estaría horas hablando de Charly, aparte un personaje, la verdad que yo lo admiro mucho a Charly, por lo menos como artista. No, quizá no comparto lo que como persona muchas veces hizo, pero es indiscutible que es un genio a nivel musical. Esta es la tapa de uno de los CD de una banda que se llama Versuit Vergarabat, que a mí me marcó mucho, se escuchaba mucho en mi época, ¿sí? No recuerdo cuál era la canción que coloqué de Versuit. El tiempo no para, ¿sí? Que es una canción que se escucha mucho y que se cree o se entiende que es un tema eh, producido por ellos, pero en realidad no. Es una canción producida dentro de un Brasil con mucha crisis por este señor, ¿sí? Cazuza. En general, cuando se piensa de Brasil, se piensa en samba, en playa, en disfrute, sí, vacaciones, pero la realidad brasileña es muy distinta a todas esas cuestiones. Hay mucha pobreza, hay mucha corrupción y este artista se encargó de vincular en sus producciones musicales toda esa temática, ¿no? A mi izquierda debajo, este dúo tan singular y simpático que al principio parecía que era una dupla de adolescentes que no iban a tener mucha trascendencia, yo era joven también, pero finalmente los
Ilia Kuriakian de Valderrama terminaron siendo exponentes musicales muy, muy importantes. Uno de ellos, Dante Spinetta, hijo de un coetáneo de Charlie, del Flaco Spinetta, ¿no? Eh, Dante junto con su compañero conforman el dúo de los Ilia Kuriakian de Valderrama, que van a ser como, eh, no digo los primeros o los pioneros, pero van a abrir la posibilidad a que la música argentina salga un poco de la fase esa de folk y rock and roll solamente que existió hasta los años 90 y comience a experimentar con nuevos ritmos, ¿sí? Ya vamos a ver a dónde llega es toda esta apertura que generan ellos, ¿no? Después tenemos un personaje bastante conocido, no digo que sea de los mejores raperos, hay muchísimos, aparte desde la banda que conformó al principio Calle 13 hasta lo que es hoy como artista residente, no se limita a decir que hace un tipo de ritmo, es eh, más bien música de diferentes tipos de ritmos y depende mucho, y eso es lo que me gusta de él, lo que produce y la temática que va a tocar con los sonidos, ritmos, instrumentos, etcétera, que va a utilizar. El Cuarteto de Nos, una banda que también no es que me encanta, pero me parece un poco icónica de este último tiempo, sobre todo por algo muy gracioso, ¿no? Los integrantes, todos profesionales, varios ingenieros, de Uruguay, que de un buen día para el otro dijeron, ¿saben qué? No quiero laburar más, no estoy podrido de laburar, vamos a hacer música. Se juntaron unos cuantos ahí, comenzaron a hacer, obviamente todos tenían conocimientos musicales, hicieron una banda como para, bueno, a ver qué pasa, y de pronto los encontramos con estos discos que ya golpeaban fuerte, ganando varios Grammys latinos y trascendiendo hasta nuestros momentos. Y por último, un artista que está muy en boga en este momento, bueno, o lo estuvo hasta no hace mucho, que es Emanero, que a mí me gusta mucho el rap de Emanero porque él lo vincula muchísimo con los sonidos y los instrumentos, sobre todo en el tema que yo dejo en el enlace, más tenemos más queremos, eh, con los instrumentos de acá, de la región de nuestra, que nos identifican, de nuestra nación, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con la cultura y el arte contemporáneo? En cuanto a la cultura y el arte contemporáneo, lo que va a pasar, además de los factores ya mencionados, ¿sí? Factores sociales, fenómenos culturales, etcétera, es que se va a empezar a vincular muchísimo con justamente los avances tecnológicos, ¿sí? Estos avances tecnológicos, lo digital, lo electrónico, ¿sí? este, va a empezar a generar nuevas maneras de hacer arte, y estas nuevas maneras de hacer arte, que van a responder obviamente a la estética del momento nuevamente, van a generar nuevos lenguajes y van a provocar nuevas sensaciones, que es una búsqueda constante del arte también, que la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si hay algo dinámico, si hay algo dinámico, es el arte. El arte nunca queda quieto, ¿sí? Porque el arte siempre está buscando nuevos caminos para poder expresarse y representar, ¿sí? Lo que el artista, o en el caso de los que quieren relacionarse con la sociedad, lo que en la sociedad está sucediendo, o lo que el artista le sucede, o la idea fuerte que el artista quiere transmitir, ¿sí? Voy a hacer un poquito de crítica a algunas expresiones culturales del arte actual,
No en todos los casos se da esto, pero yo creo que este arte, eh, el arte de Kuhn sobre todo, es un arte que responde muchísimo a la sociedad consumista de nuestra época, ¿sí? A esta sociedad de eh, lo perfecto, ¿sí? lo, lo que tiene que estar liso, pulcro, llano, sin ningún defecto, lo que tiene que estar reluciente. Este, de nuevo pido disculpas. Este arte tan liso, tan limpio, tan pulcro, tan cegante diría yo, porque refleja, es como una cosa que, bueno, personalmente a mí, personalmente, a algunos le puede gustar y respeto, pero a mí me molesta un poco, ¿sí? Porque aparte es un arte que no dice nada, ¿sí? Es decir, a esta obra la ubico en este lugar o la meto adentro de mi casa o la pongo en donde se me cante, acá en Resistencia, en Buenos Aires, en Londres, en donde sea, y no va a haber ningún tipo de diferencia porque no tiene relación con la cultura, ¿sí? Al menos no la cultura de un lugar, sino más bien tiene relación justamente con la cultura del consumismo y la cultura de masas, ¿sí? Que podemos claramente relacionarla con todos los fenómenos de redes sociales que existen en este momento, que también tienen los mismos principios, ¿sí? En Instagram, por ejemplo, ¿sí? Imágenes de personas perfectas, eh, esa desnudez de la obra, ¿sí? Casi diría yo retocada, photoshopeada, como aparecemos todos los que tenemos Instagram. eh, yo no soy muy pro Instagram, digamos, eh, pero veo, entiendo que en este momento la sociedad está como trascendiendo por un momento histórico en el que no acepta lo que no eh, es bello y perfecto, ¿sí? O sea, la, la belleza, que es una cuestión estética, ¿no? La belleza es una cuestión estética. La belleza para el siglo XXI es lo pulcro, lo liso, lo perfecto, ¿sí? Lo perfectamente definido, lo que no tiene ningún detallecito fuera de lugar, ¿sí? No hay margen de error, digamos, ¿sí? Eh, y eso es peligroso y responde a un positivismo muy grande, y digo que es peligroso porque la gente ante esta idea se exige cada vez más, ¿sí? Intelectualmente, físicamente, laboralmente, es decir, estamos ante una sociedad que no se permite el error, que no permite la falencia y que ante estas ideas se vuelve cada vez más consumista, competitiva y egocéntrica, ¿sí? Otra vez, de nuevo, apareciendo esta idea de lo liso, lo pulcro, lo pulido, lo refractante, ¿sí? Lo que permite reflejar las imágenes, ¿sí? Solamente que a una escala urbana. Esto es lo que está permitiendo el arte actual. Si tiene algo positivo, es que es un arte más involucrado con las cuestiones urbanas, con grandes obras que permiten ser recorridas. No es una idea que viene, desde luego, que nació ahora. Esto lo manejaban los griegos. Sus templos fueron hechos para ser recorridos, ¿sí? Digamos que el arte nunca inventa algo de cero, pero sí toma las ideas y les da una vuelta de rosca, y es lo que se está haciendo actualmente. Siempre con este lenguaje, ¿no? Este lenguaje de lo pulcro, lo liso, lo perfecto, ¿sí? Lo espejado, digamos, ¿no?
en donde me puedo ver. Y esto ataca mucho a algo que es muy importante, que es la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque la globalización nos está haciendo perder estos valores tan importantes que son tan nuestros, ¿sí? Y que tenemos que tratar de protegerlos, ¿sí? Acá tenemos diferentes ejemplos. Tenemos el ejemplo de lo que son eh, las danzas o los carnavales o las festividades de la zona andina, sobre todo del noroeste argentino. Recomiendo mucho conocerlo, es un lugar muy lindo. O de Bolivia o Perú, ¿sí? Los carnavales, ¿sí? Cuya matriz generadora se encuentra en la cultura brasileña, pero que se extendió a toda la región del NEA, desde Misiones, pasando por Corrientes, que tiene un espectáculo muy interesante, hasta Gualeguaychú, Entre Ríos. Los carnavales se han desarrollado, ya han pasado a formar parte de un poco de nuestra cultura también, ¿sí? Algo muy nacional, sobre todo rioplatense, ¿no? Ahí de la zona de, del Uruguay, de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, el tango, ¿no? Algo con lo que yo me crié mucho, la imagen acá de Piazzolla, uno de los compositores más trascendentes que tuvimos a nivel musical, y sobre todo del género. Muchos no lo consideran como tango, pero más allá de eso, eh, una música realmente muy, muy argentina, ¿no? Muy nuestra. Eh, el picadito, el picadito de la cancha del barrio, sí, algo muy cultural, muy de acá y de toda Latinoamérica. Esto tranquilamente se puede dar acá, se puede dar en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en cualquier lado, digamos, ¿no? Este, son todas cuestiones que sean o no nuestras, eh, nos enriquecen, a diferencia de esto que no, a ver, no lo quiero atacar literalmente ni hacer una crítica destructiva. También tiene su lado de enriquecimiento, ¿sí? Hay conceptos interesantes y hay que estudiar obviamente la obra en profundidad. Ahora, lo que digo es, la obra está respondiendo a algunas cuestiones sociales, ¿sí? Que no sé si están tan buenas y que atacan un poco a esto, a la diversidad cultural, ¿sí? Los últimos dos ejemplos, el chamamé, esta música tan hermosa de nuestra región que lo bailamos acá en el Chaco, en Corrientes, y lo quieren hasta en Buenos Aires y hasta en el sur, te digo. Realmente evoca tanta cantidad de sensaciones lindas el chamamé, desde alegrías y festividad hasta eh, nostalgia, ¿no? Una nostalgia y añoranza por, ya sea por familias, por amigos, por lo que sea, ¿no? Y por último, las representaciones musicales de la murga uruguaya. Yo nací en una ciudad que es triple frontera, así me paro en un punto de la playa de mi ciudad y tengo estas tres situaciones, ¿no? O estas cuatro. eh, Cuestiones argentinas, el tango, el chamamé, cuestiones brasileñas, los carnavales, carnavales en Montecasero, es una cuestión casi, yo diría que todo el año es trabajo carnavalesco allá, y la murga también porque hay mucha gente del Uruguay. Tuve experiencias con la murga y es algo muy divertido porque tratan temas de mucha sensibilidad social, lo llevan lo musicalizan, digamos, y hasta hacen un poco de comedia con eso, ¿no? Un poco de ironía, eh, pero es una experiencia muy linda. Bueno, y finalmente, como para cerrar, eh, nada, decir que hasta acá lo que sería la región latinoamericana, que es lo que estoy señalando con el cursor de mouse, ¿sí?
Eh, no la hemos tocado, pero ¿por qué no la hemos tocado? Porque Latinoamérica no se desarrolla ajena de lo que pasa en el resto del mundo, ¿sí? En realidad sí he mencionado algunas cuestiones particulares latinoamericanas, pero no se habló puramente y exclusivamente de lo que es Latinoamérica, porque el arte es una cuestión que justamente protegiendo esta diversidad cultural se va retroalimentando de diferentes cuestiones que se van dando en distintos lugares del mundo. Y eso me parece algo importante a tener en cuenta en estas primeras clases, sobre todo para poder luego, cuando nos adentremos a la temática latinoamericana, entender que todo lo que se desarrolla como arte latinoamericano siempre va a tener alguna relación con algunos otros lugares del mundo. ¿Sí? Hasta acá es la clase número 3. Chicos, les agradezco mucho por su tiempo, les mando un abrazo gigante y espero tengan un hermoso día.